Bueno, entonces esta correspondía a, o es mejor, la, recuerde, la sesión número uno, segunda parte. Bien, entonces nos corresponde aquí hablar de un artista que se llama La Encuesta. La Encuesta. Entonces, de entrada debo decir que pues en toda ciencia hay unas herramientas que usan. Por ejemplo, la física utiliza el termómetro, la balanza, unos instrumentos que permiten tomar unos registros, es decir, unos datos, unas medidas. No sé, en química también existen otros instrumentos, el barómetro, bueno, qué sé yo, que permiten registrar y tomar medidas. En estadística surge la disyuntiva, es decir, las dos partes. O tú tomas datos que ya están dados, es decir, de fuente secundaria, en segundo lugar los tomas tú, alguien los levantó, los configuró y se los presta, como el DANE le puede prestar unos datos, o tú los levantas, es decir, vas y haces el estudio y levantas esos datos. Entonces yo voy a hablar en el segundo caso, donde la fuente sea primaria, o sea que uno mismo tenga que tomar los datos. En ese caso existe un instrumento en la estadística que es lo que usted conoce como la encuesta. Entonces para mí la encuesta es un instrumento de medida, por supuesto, pero así no lo conocen popularmente, que está conformado por tres partes, digámoslo así. Una, que es el cuestionario. Si alguien no tiene claro, una encuesta es diferente a una entrevista, ¿no? Una entrevista generalmente parte de una inquietud y se deja expresar al entrevistado libremente. Una encuesta no, es un cuestionario estandarizado, aplicable, por supuesto. El cuestionario, entonces, en segundo lugar está el formato en que se lo va a presentar. Recuerde que la encuesta puede ser por correo, o puede ser telefónica, o puede ser digital, o puede ser de distintas formas. El formato, entonces estoy hablando, si es telefónico, es el libreto y esas cosas, donde se organizan las preguntas. Y otra cosa es el esqueleto de la encuesta, es decir, una ficha técnica o metodológica. Esto es lo que consagra todo el esqueleto o estructura de la encuesta. Entonces, esas tres partes. En esta ocasión, pues solamente voy a hablar no del formato, no de la ficha técnica, sino voy a hablar en esencia del cuestionario. No voy a hablar ni del formato, porque el formato ya es un problema de diseño, ¿cierto? De acuerdo, de como terminado de las cosas. En algún semestre en la UPN anteriormente pregunté a los estudiantes, cuando había la posibilidad de hacer presencialidad, que qué era una encuesta, y un estudiante me dijo, bueno, ni siquiera pidió la palabra, no, desde su pupitre dijo, eso es una mano de preguntas. Y yo le dije, no, pero mírame, porque en primer lugar hay que pedirle algo de respeto a los estudiantes. Le dije, mírame, pero ¿cómo así que una mano de preguntas? ¿A qué hace referencia? Dijo, no, es que eso son muchas preguntas. Tal vez ahí por las 72 había tenido ese mal encuentro con un encuestador y le había hecho preguntas muchas. Tal vez ella se refería, le dije, pero en el fondo usted tiene razón. Mire, una mano tiene una terminación, eso sería el formulario. Tiene pocos dedos, porque 5 me parecen pocos. Entonces también tiene pocas preguntas. Y lo que usted se refiere a que son muchas, pues no sé. Y la ficha técnica sería la estructura, el esqueleto que va por dentro. Entonces mire que esas tres cosas que he colocado allí, ella tenía razón sin querer queriendo. Tal vez lo hacía despectivamente, pero sí, la encuesta es una mano de preguntas, como dice la estudiante. Pero si hacemos referencia estrictamente a lo que es una mano, tiene toda la razón, tiene un terminado que sería el formulario.
Tiene los dedos, que serían las preguntas, y la estructura, que sería la ficha técnica o metodológica. Esa es una analogía pues que esa estudiante me dejó ese día, y tal vez ella quedó conforme con eso. No sé, habría que encontrarla nuevamente, ya debe ser profesional. Bueno, entonces me remito ya a una exposición que he preparado para ustedes, y es la siguiente. Esta exposición comienza con esa pregunta, que qué es la encuesta. Entonces miremos, aquí alguien aporta. García Ferrando, tal vez es sociólogo, que dice que es una investigación realizada sobre una muestra representativa de sujetos de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados con el fin de obtener mediciones, lo que yo decía, y gran variedad de características de los objetos y la subjetividad de la población. Es decir, lo remarca como una técnica en la investigación que le va a permitir obtener cosas. Y dice a personas, es decir, no se puede encuestar una nevera. Una nevera le puede registrar su color, su tamaño, su amplitud, si enfría, si no enfría, porque como ahora hay neveras que calientan, bueno, en fin, pero eso será un registro. Aquí estamos hablando de encuesta, que es un instrumento de medida a personas en sano juicio. No puede ser a preguntarle a objetos, porque no tiene una capacidad de contestación. Entonces ahí ya vamos acotando la idea de encuesta, que tiene 3 partes, pero es aplicable solamente pues a personas en sano juicio. Las características de la encuesta, ya cita Sierra Bravo en el 83, es una observación no directa de los hechos, claro, porque esa base de preguntas, o sea, usted no lo vivió, pero lo está preguntando, pero esa es la maravilla, que puede medir, por ejemplo, ¿cómo mediría usted el estado civil de una persona? ¿Con un metro? ¿Con un termómetro? No, pues le toca preguntarle qué estado civil eres, soltero, vivo, casado, unión libre. Es un método preparado para la investigación, por eso yo lo llamo instrumento. Permite la aplicación masiva mediante un sistema de muestreo, claro, para seleccionar quién responde. Eso también es otro cuento aparte. Hace posible la investigación social, y no solo social, ¿no? Hay una investigación que tiene que ver con la ciencia misma, no con efectos de sociología y eso, sino efectos, por ejemplo, para caracterizar usted a los chicos o chicas de una institución educativa, ya con algún fondo. Todo fenómeno social puede ser estudiado a través de las encuestas, afirma Ferrando. Pues a mí también me parece lo mismo. Pero él tiene razones para afirmar eso. Mire lo que dice: las encuestas son una de las escasas técnicas que se dispone para el estudio de las actividades, valores, creencias y motivos. Pues claro que sí, y yo creo que no es una de las pocas, sino que es la única, porque usted cómo hace para medir esas cosas, que no hay instrumento de medida convencional conocido. O si no, solo se podría medir medidas de longitud, medidas de tiempo y medidas de masa, y no más, lo que trabaja la física. Pero hay que diseñar otros instrumentos, y la encuesta es para eso, para medir cosas que no hay otros instrumentos sino este. Las técnicas de la encuesta se adaptan a todo tipo de información y a cualquier población también. Totalmente de acuerdo con esa razón. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos, acontecimientos a los entrevistados. Es decir, puede preguntar del pasado. Imagínense, es regresiva inclusive, porque al encuestado usted le puede hacer preguntas: ¿cómo se sintió ayer? Entonces, bien, mal, regular, por ejemplo. Eso lo puedes hacer con la encuesta. El resto, pues, yo no sé, en psicología por allá hay unas técnicas de regresión, pero eso es para esa ciencia en especial. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en un periodo corto. También totalmente de acuerdo, porque una pregunta que sea estandarizada, o sea, que la haga con algún estándar, que la hayan construido entre un grupo de profesionales, pues va a tener el mismo sentido aquí que de pronto tal vez en el Chocó, en el Amazonas. Por eso se llama estandarizada. Las ventajas de la encuesta pues son esas que he citado ahí, esas 5. La población es muy grande, entonces yo estudio pocos y puedo generalizar, que eso lo verá mejor en su curso siguiente. La economía, como serán más pocos, pues será más barato estudiar a pocos que a todos. La falta por falta de personal adecuado, es decir,
Usted la hace para pocos porque no hay muchos que usted le pueda pagar, que salga a la calle o que coja un teléfono y llame y esté dispuesto a eso. Los motivos de calidad de los resultados, pues sí, porque usted los resultados que obtiene en la muestra o que obtiene a los encuestados puede sacarlos o generalizarlos a todo el conglomerado de población. Por mayor rapidez es datos y presentar los resultados, pues es que el tamaño de la muestra que vaya en encuestar usted, si no es grande, eso es decir, estamos hablando de encuestas que se pueden hacer en 3 días. No es como un censo, que el censo sí ya es más grande y se demora mucho. Las limitaciones, cuando se necesita información de todos los elementos de la población, imagínate, encuestar a todos, eso es un limitante o un obstáculo serio, ese lo dice que puede llegar a que no se realice. Cuando no se denomina la técnica de muestreo, es decir, cuando usted no puede sacar de la población una parte de la población convenientemente para poder generalizar luego las conclusiones a toda la población, tiene un problema, pero ese problema se soluciona pues con un muestrista, con un estadístico muestrista. Y cuando la población es muy pequeña, porque también no es diciente, igual que decíamos en la sesión en la parte 1, en la sesión 1 parte 1, que un solo dato pues no era gracioso y no tenía mayor sentido. La preparación pues para la encuesta pues tiene que tener un proyecto, se tiene que preparar el cuestionario, se tiene que ir a aplicar el cuestionario y después de obtener y recolectar todos los cuestionarios contestados hay una sistematización, un procedimiento de tabular y llegar a una información sobre qué pasó con esos encuestados. Hay tipos, estos son los tipos de encuesta, entonces usted matricula su encuesta en uno de estos, exhaustivas, parciales, directas, indirectas, sobre los hechos de opinión, sondeos de opinión, etcétera, etcétera. De esos ejemplos, pues usted mirará nuevamente este video y recuerde que esto se puede pausar, ¿no? Entonces ya centrémonos en el cuestionario. No voy a ver el formato es un diseño, pero tiene que existir, así sea por teléfono, tiene que haber un libreto, un diseño donde usted va registrando las contestaciones. No voy a ver la ficha técnica porque eso probablemente sea parte de la actividad que quede para el viernes 24, entonces no voy a pasar por ahí. Solamente usted sabe que la ficha técnica es el esqueleto. El cuestionario entonces es el conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son contestaciones contestadas por los encuestados, por supuesto. Y usted más allá, más al fondo, esto trae que usted tiene que hacer un cuestionario para que ellos le contesten, pero basado en unos datos. Usted pregunta edad, usted pregunta estado civil, usted pregunta grado de conformidad con respecto a algún tema. En última se está estudiando o va a estudiar, su objetivo es estudiar algunas variables en esas personas al cuales les va a aplicar esto. Por ejemplo, después puede decir que tal preferencia se está inclinando a ciertas edades. Entonces está trabajando dos variables. La edad, que es una variable cuantitativa continua de los encuestados, y está trabajando otra variable que es el grado de preferencia con respecto a algún hecho. Ese grado de preferencia puede ser satisfactorio o insatisfactorio. Está trabajando una variable cuantitativa, los años, y otra variable cualitativa que le está diciendo prefiere o no prefiere esto. Esas son las dos valores que toma esta variable cuantitativa. Prefiere o no prefiere, esas dos categorías, prefiere o no prefiere tal aspecto. Entonces pueden haber diferentes cosas. Entonces en última las preguntas, detrás de cada pregunta o grupo de preguntas hay variables y detrás de las variables hay datos. Y cuando hay datos hay estadística o hay un quehacer estadístico. Los tipos de cuestionarios es cuestionario individual, cuestionario lista, cuestionario sociométrico. Bueno, esos son ya para que usted le bautice su cuestionario. Esto es lo que quiero hacer más énfasis en las preguntas. Ya dije que me iba a centrar más que todo en los cuestionarios.
Que se formulen preguntas que no despierten ambigüedad, es decir, que se entienda la pregunta, es decir, que la someta a un grupo de especialistas a ver si la entiende o no. Estandarizarla quiere decir eso, fabricarla de tal manera que se entienda para todos lo mismo, y que las respuestas, posibles respuestas que tenga esa pregunta, no se crucen entre sí, que sean distintas, responder sí a responder no, es decir, que no haya un quién sabe, ¿sí? Eso quiere decir que las preguntas sean bien diseñadas para que las respuestas sean excluyentes, es decir, si elige un sí, quede excluido el no, y si elige un no, quede excluido un sí. Las respuestas deben ser así, contemplar todas las posibilidades para que las tenga quien va a responder. Por ejemplo, una pregunta que no se debe hacer es: ¿usted considera que el gobierno de Iván Duque hasta ahora ha sido bueno, muy bueno o excelente? Pues esa no admite, por ejemplo, un malo, y la gente tendrá la posibilidad de contestar malo. Si le pregunta: ¿usted cuántos años tiene? ¿Más de 20? Pues si coge a una persona de 18, entonces no podría contestarlo. Entonces, ojo, que contemple todas las posibilidades o todas las alternativas que pueda responder una persona, y que no sesguen a una respuesta, como la que dije del gobierno de Iván Duque. Entonces, clasificación, vean. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas no se aconseja tantas abiertas, porque ya entra un análisis no de variable ni cuantitativa ni cualitativa, sino un análisis de texto, y ya tocaría mirar, o sea, establecer unos focos de las contestaciones. Aquellos se fueron por esto, aquellos se fueron. Le toca analizar es texto, no números ni categorías. Preguntas cerradas, pero las cerradas sí que tengan todas las posibilidades de las posibles respuestas. Preguntas que se identifiquen, entonces sexo, edad, profesión, nacionalidad. Preguntas de hechos o acontecimientos en su vida o en su condición. Por ejemplo, que si tiene casa. Preguntas de acción. Utilizó Transmilenio, dice ahí está, la semana pasada. Preguntas de información acerca acá conocimientos del encuestado previos a la encuesta. Tampoco tiene que vayan a hacer una carrera profesional para contestarle a usted una encuesta. No, tampoco meta preguntas ahí que requieran unos tecnicismos, y no. Por eso las preguntas las deben hacer en el grupo de ustedes. Cada grupo debe mirar cuáles son las preguntas pertinentes que van a hacer. Preguntas de intención. ¿Va a viajar la próxima semana o las próximas vacaciones? Esa se puede hacer. De opinión. ¿Qué hará cuando termine sus estudios? Esa es una abierta. Bueno, en fin. Las funciones de las preguntas. Unas preguntas que son filtro. Por ejemplo, si usted va a hacer un producto con respecto a vehículos y vender ese producto para vehículos, pues la primera pregunta que tiene que decir: ¿usted usa carro? ¿Sí o no? No, entonces ese ya lo abortas, porque ahí lo filtras. No, ya, bueno, qué pena, entonces no me sirve, gracias. Y si dice sí, pues le hace todo el otro grupo de preguntas, porque es para los que tengan carro, no para los que no. Esas son las filtros. Las de control es que permite que no se desborde el tema. Esas son las de control. Las preguntas rompehielos a veces ni siquiera están en el formato, sino: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Una conversacioncita más que una pregunta. Preguntas de colchón, o sea, que permita descansar ahí el encuestado. Preguntas de batería, entonces viene un grupo de preguntas solo de un aspecto, después de otro aspecto, después núcleos de preguntas. Preguntas de embudo, que lo va llevando para que le contesten respecto a su investigación. Y bueno, para cerrar ya esto, entonces vean, proponemos algunas recomendaciones. Pocas preguntas, lo que le decía a la niña de la mano de preguntas. Preferiblemente cerradas y que sean de variables numéricas, sea
cuantitativas, lenguaje sencillo y preguntas cortas, concretas, precisas y formuladas de manera neutral, sin sesgos, sin inclinaciones. Redactar las preguntas limitadas a una sola idea o referencia a un solo tema y de forma personal y directa, no aludiendo a otras cosas de parecencias y quereres. No dar opinión alternativas en preguntas abiertas y procurar que la respuesta sea directa y inequívoca. Esto todo forma parte del consejo de redacción que hagan ustedes en sus grupos para formular las preguntas. No implicar la consulta de archivos, lo que decía, que no vaya y haga una carrera profesional para tenerme que contestar a mí unas preguntas cierto individuo. Eso no, tecnicismos, algo muy centrado, muy específico de algún tema, eso no se lo va a entender nadie. Evitar palabras abstractas, ambiguas, indiscretas, cálculos numéricos bien complicados, esfuerzos memorísticos, levantar prejuicio de los encuestados, o sea que se sometan a presión, preguntas condicionadas que conlleven a una carga emocional grande y estimular una respuesta condicionada. Aquí hay que tener mucho en cuenta la ética. No se puede andar preguntando por la calle, usted tiene una enfermedad contagiosa en este momento. Eso es muy indiscreto, no se puede hacer por ética, no, y a usted tampoco le gustaría que se la hiciera. Entonces yo, para cerrar ya esto, quiero recordarles que los tres aspectos que debe contener la encuesta, que para mí es un instrumento de medida. El cuestionario, en este video ahí les queda varias recomendaciones para hacer un buen cuestionario. El formato, si es en físico, para que respondan. El diseño de esa hojita, 2 hojas que les pase al encuestado, y él resuelva. Y la ficha técnica, que es, entre otras cosas, el esqueleto de la encuesta, donde dice cuál fue el objetivo de la investigación, cuáles variables trabajó, cuál es la muestra de encuestados que va a sacar, quién es el encuestador, en qué tiempo se va a aplicar, un nivel de confianza de los datos que se traten de hallar con esa encuesta, quién la encargó, para qué es, para dónde va. Eso es una ficha técnica o ficha metodológica de la encuesta. Bien, muchachos, entonces ahí quedamos con las 2 secciones. Espero les sirva de algo, y como dije en la primera parte, que más que esto sea una teoría, que sea un aporte a una discusión que tendremos por allá el sábado 25 más o menos. Los voy a citar en un online, en un encuentro ahí virtual, para que discutamos estas 2 cositas y las que surjan de aquí para allá. Entonces así que vamos, muchachos, cuídense mucho.